humano, como creyente, yo no creo que soy falso. ¿Por qué? En Corintios también dice que nosotros somos el templo, la iglesia. La iglesia no es un... No, eso no lo dice. Perdonen, una cosa es, no, ahí está el error. Perdón, eso no lo dice. Y esto no me pone el capítulo y el versículo. Y lo reto a usted, pastor evangélico. Eso no lo dice. Dice que somos el templo, no la iglesia. No confunda una cosa con la otra. Porque el templo es una cosa, el templo es el lugar, la capilla, 4 paredes, donde se reúne la iglesia. Donde se reúne la iglesia. Sí. El templo no es la iglesia. El templo es el lugar donde se reúne y congrega la iglesia. No me confundan una cosa con la otra. Porque eso es el engaño, y por eso le digo que están engañados. Ese es el engaño. Y ningún protestante en el mundo me puede decir que el templo es la iglesia. Ninguno. La iglesia lo recibe. La iglesia lo bautiza. Pero antes de recibirlo, Jesús le dice a Pablo, vaya a tener ¿qué van a hacer? Y a la iglesia le dice, mire, hay un hombre que viene, recíbenlo, atiéndenlo, me sirve para mi bien. Y dice, Señor, pero ese persigue a la iglesia. Dice, mucha atención, veamos este debate sobre ruedas. El sacerdote Luis Toro hace un viaje en una camioneta. Mientras esto sucede, se presenta un debate dentro de ella. Veamos de qué se trata. Yo siento que él necesita ayuda pues a clarificar cosas de la fe. Por ejemplo, me dice que pues que no, que es que nosotros como católicos, ya ve que nosotros sí, ya ve que nosotros creemos en el purgatorio, pues un lugar donde estamos, bueno, pues cuando nosotros nos vamos a morir creemos realmente que hay un lugar que no es ni el cielo, que no es el infierno. Y ellos le llaman ¿cómo le dicen ellos? No sé cómo ¿cómo se llama? Es un lugar pero que no es el purgatorio. O quién sabe, pero algo así, pero hay como que hay dudas en eso, pero sí, o sea, realmente existe un lugar. Es lo que nosotros creemos como católicos, pero pues sí me gustaría que a ver si pues hablar un poquito de eso, porque pues para clarificar esto, porque pues mire, Raúl, la verdad es que cada persona puede opinar lo que quiera, y como hay 1000 personas puede haber 1000 opiniones, pero a nosotros no nos importan las opiniones de otras personas, nos importa la opinión de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es Dios. Entonces cuando Él pasó por el mundo, Él dejó su enseñanza, se llama su doctrina. La aceptamos o no la aceptamos, tenemos toda la libertad para hacerlo. Pero lo importante es que quedó escrito, quedó constancia. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, del versículo 25, de adelante, habla de que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario mientras vamos en camino. No sé, que vayamos al juez y allí nos entregue al guardia y nos metan a la cárcel, y de allí no podremos salir hasta que paguemos el último centavo. Entonces, examinando teológicamente ese pasaje de la Escritura, nadie que tenga la capacidad de pensar y quiera ver con rectitud lo que Jesús enseñó, puede decir que ese lugar donde va a pagar hasta el último centavo sea el cielo, porque en el cielo no se va a pagar. Tampoco, buscando la verdad, va a decir que es el infierno, porque del infierno no puede salir. Entonces, ¿por qué Jesucristo iba a decir no saldré de allí hasta que pague el último centavo si no había otra alternativa? Ahora, cuando nosotros miramos que Jesucristo efectivamente lo dijo, no saldré de allí hasta que pague el último centavo, entonces decimos, la misericordia de Dios no termina aquí, se prolonga. La misericordia de Dios pasa la frontera, porque la misericordia, por eso dice que la misericordia de Dios es más grande que del cielo a la tierra, o sea que traspasa los límites. Y entonces cuando una persona llega a la otra vida, allí está la opción, según dice Jesucristo, de pagar hasta el último centavo para poder salir. Ahí entonces vemos que la misericordia de Dios es eterna, y eso significa eterna, que no se queda aquí solamente en esta vida, sino que va más allá, después de la otra vida, que es la eterna, y hasta allá llega la misericordia de Dios. De modo que el purgatorio, según la Escritura, es la prolongación de la misericordia de Dios, que es eterna, no solamente aquí en el tiempo, y por eso la persona tiene la opción de pagar allá hasta el último centavo para poder entrar en la vida eterna. Y también dice, por ejemplo, primera de Juan, capítulo 5, allá el versículo 16 en adelante, que si uno ve a una persona que ha cometido un pecado que no sea de muerte, dice, puede rogar a Dios y Dios le dará vida. Pero eso sí, un pecado que no sea de muerte, porque si ha cometido un pecado que sea de muerte, por ese no hay que rogar. Entonces, ¿por qué San Juan
dice que hay dos clases de pecado, uno que va a la muerte y otro que no. ¿Y por qué dice que podemos rogar por aquellos que han cometido pecado que no sea de muerte y Dios le dará vida? ¿Qué significa Dios le dará vida? En la Sagrada Escritura. Entonces quiere decir que tienen la opción, como dice Jesús, de pagar hasta el último centavo y adquirir la vida eterna. Podemos creerlo o no creerlo, podemos decir yo no estoy de acuerdo, pero ahí está escrito. Puede una persona decir, pero es que eso tendrá otra forma de analizarse, que yo no la sé. Eso se llama excusa. Eso se llama protestar. Por eso los hermanos de palabra le llaman protestante, porque a pesar de que está en la Biblia, ellos, en vez de decir está en la Biblia, yo lo creo, ellos lo encuentran y dicen está en la Biblia, yo protesto, porque puede ser que haya otra interpretación, puede ser que a mí me parece que. Entonces se llama protestar. Y claro, cada uno puede interpretar las cosas como quiera. Incluso usted hace algo, póngale usted la celebración que usted hizo los 25 años. Uno puede decir, Raúl está viviendo su fe y en agradecimiento a Dios hizo esa celebración, por eso la Santa Misa, por eso invitó al Padre Toro, el Padre Toro dio unas palabras, lo que sea, da una explicación. Otro puede decir, no, Raúl lo que quiso fue lucirse y por eso hizo una fiesta. Y la misa fue una apariencia, fue otra cosa. Ese no cree en eso, solamente lo hace por aparentar. Puede darle una interpretación distinta. Otro puede decir, no, eso simplemente es que tenía alguna finalidad con la gente de ahí del pueblo o con el gobierno del pueblo y lo hizo para ganarse eso. O sea, cada quien puede darle la interpretación, pero resulta que Raúl lo hizo porque cree, porque tiene una fe, porque quiere agradecerle a Dios por sus 25 años. Entonces, una cosa es lo que cada persona pueda interpretar incluso en cuanto a Jesús, igualito. Jesucristo hacía tantas cosas y ¿por qué no creyeron en él? ¿Y por qué lo mataron? Por interpretar lo que él decía a su manera. Cuando él decía, destruir este templo y lo reconstruiré en 3 días. Ellos pensaban que estaba hablando de que iba a tumbar el templo de Jerusalén y estaba hablando de su cuerpo. Ellos lo interpretaron a su manera, porque así les daba la gana, pero estaban equivocados. La palabra de Dios es así. No es interpretarla como a mí me venga en gana, sino como Jesucristo lo dejó y lo dejó a los apóstoles, que son aquellos encargados de interpretar las Sagradas Escrituras. Por eso cuando usted ve en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, del versículo 27 en adelante, cuando habla del etíope que va por un camino leyendo las Escrituras, el pasaje de Isaías, y no lo entiende, y el Espíritu le dice a Felipe, vete, y Felipe llega y le dice, ¿entiende lo que lees? Y él dice, pero si no hay quien me lo explique, ¿cómo lo voy a entender? Allí la Biblia dice que la religión cristiana no es religión de un libro, que usted lo agarre y lo interprete a su manera. Es una religión de un libro donde Jesucristo ha dejado maestros para explicarlo de modo que no caigan en el error de interpretarlo cada uno a su manera, porque hay muchas maneras de interpretarlo. Y por eso 2 de Pedro 1:20 dice, nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Entonces, esto nos muestra el error que hay cuando los hermanos separados, después de 1500 años de que la iglesia ha enseñado el purgatorio, ha enseñado toda la doctrina de la iglesia, viene Martín Lutero y dice, protesto, no estoy de acuerdo. Ay, ¿por qué? 1500 años enseñó eso, porque el Espíritu Santo se equivocó. No venga con mentiras. El Espíritu Santo ahora viene a formar una nueva iglesia para que esa iglesia diga la verdad, no diga mentiras. Cuando Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no dijo que iba a haber un momento que no iba a estar, que no iba a estar en el mundo. Entonces es un error, es una equivocación, es cuando la persona se cree aquella frase, más papista que el Papa, más cristiano que Cristo, más cristiano que los apóstoles, más cristiano que los primeros cristianos. Entonces es un error, y ese es lo que el mundo de hoy hace, hacerle creer a la gente que cada uno puede interpretar la Biblia a su manera. Y el cristianismo no es una religión de un libro que cada quien entiende a su modo. No, es una iglesia, hombres que interpretan y que enseñan. Por ejemplo, Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, cuando San Pablo se convierte. San Pablo va persiguiendo a la iglesia. Él no está de acuerdo con la iglesia. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Allí está diciendo que Jesucristo es uno con la iglesia. Perseguir la iglesia es perseguir a Jesucristo. Y entonces San Pablo se convierte. Pero no dice, me convierto y hago lo que a mí me da la gana. No, dice la Biblia que quedó ciego. Esto significa que todo lo que él veía, lo que para él era importante, hasta ahí llegó. Ahora necesita ver de otra manera. ¿Y cómo es? El Señor le dice, vaya, y allá te van a decir, ahí está la iglesia,
Ahí están los maestros. Esto no dijo, vaya y predique lo que te dé la gana. No, dice, vaya, allá te van a decir lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir. Y efectivamente, Pablo arrepentido, se va. ¿Y qué hace Pablo? Antes perseguía a la iglesia. Ahora Pablo se somete a la iglesia. Y va y le pregunta a la iglesia qué tiene que hacer. La iglesia lo recibe. La iglesia lo bautiza. Pero antes de recibirlo, Jesús le dice a Pablo, vaya a tener qué van a hacer. Y a la iglesia le dice, mire, hay un hombre que viene, recíbenlo, atiéndenlo, me sirve para mi bien. Y dice, Señor, pero ese persigue la iglesia. Dice, sí, persigue la iglesia, pero ese va a ser instrumento en manos mías para los paganos. Entonces la iglesia recibe el mensaje. De modo que para una conversión y para caminar por los senderos de Cristo, primero, la persona recibe el mensaje ciertamente. Pero luego la iglesia también recibe el mensaje. No es que yo reciba el mensaje y yo hago lo que me da la gana, no. Pablo recibió el mensaje y la iglesia recibió el mensaje. Pablo de que buscara a la iglesia y la iglesia de que buscara a Pablo. Para decir que no es que yo recibo el mensaje y fundo una iglesia o hago lo que me da la gana. No, sino hay una iglesia ya fundada que me va a decir todo lo que yo tengo que hacer. Y Pablo va, lo agarran, lo bautizan, se le caen las escamas, le dicen lo que tiene que hacer. Entonces quiere decir que el cristianismo, la iglesia, no es de un libro que cada quien agarra y entiende a su modo, sino que hay unos que lo pueden explicar, que le va a decir qué es lo que tiene que hacer para caminar por los senderos verdaderos. Y es cuando Pablo entonces comienza a predicar, pero ya lo recibió la iglesia, mandado por Cristo. Cristo le dice a la iglesia que tiene que recibirlo, porque le va a hacer bien. Entonces ese es el problema que tenemos hoy día, la interpretación de cada quien, pero lo importante es que ahí está la constancia de Cristo. Ahí entonces juega un papel la fe. A fe que Jesús pide, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. O sea, tenemos la opción de creerle a otros, pero también tenemos la opción de creerle a Cristo. ¿Cuál es la ventaja de creerle a Cristo? El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Tenemos la ventaja de la vida eterna. Hoy hay que decidir entre creerle a Cristo o creerle a los cristianos modernos que dicen lo que a ellos les da la gana. Cada pastor viene e inventa una tontería y hay que creerle porque él es cristiano. Así no es. Eso no existe en la Biblia. Ninguno me puede comprobar en la Biblia que eso exista. Yo le puedo comprobar en la Biblia que es lo que la iglesia enseña. Y por eso Jesucristo dejó maestros dentro de la iglesia, para que enseñen. Y no es que yo, no, pues es como si usted fuera a la escuela y usted comienza a decir, no, 2 más 2 no son 4, 2 más 2 son 8. No, pero ¿por qué? Porque a mí me da la gana. Porque yo lo interpreto así. No, pero es que no puede ser. No puede ser. Y por eso uno va a la escuela, porque tiene que haber alguien que le enseñe. Si tiene que haber alguien que le enseñe en otras cosas, ¿por qué no en las cosas del espíritu? Porque es una herencia que se nos ha dejado. La religión no está comenzando, el cristianismo no está comenzando, ya lleva 2000 años. Yo tengo que someterme a esa iglesia que lleva 2000 años. Yo no tengo que inventar nada nuevo. Si invento algo nuevo, estoy inventando una nueva religión, un nuevo cristianismo que no es el de Cristo. Y ese es el problema que tenemos. No, pues sí, muy buena explicación, padre. No, no, es que ahí, siempre me ando, pues ando ahí, diciéndoles pues a mis compañeros de trabajo y sobrinos y familiares, pues sí, que tratando de dar respuesta, pues, a las preguntas, sí. Y una de las preguntas también, padre, es que, dicen que, o sea, que está bien, pues, que sí, sí tenemos razón en algunas cosas y en otras como que no estamos, como que no están de acuerdo, pues, pero como usted dice que pues es que protestan, pues, no les gustan, pues, algunas cosas. Pero el razonamiento que dan es que dice que pues es que la iglesia como que no hacemos muchas obras así como de buenas obras, digamos, o a lo mejor no quieren ver lo que la iglesia, las obras buenas que hace la iglesia, pero y el razonamiento es que dicen que pues bueno, es que si Dios hace cosas buenas en otra iglesia está bien. O sea, mi pregunta es que si hacen cosas buenas y creen en Dios y oran y los hace ser mejores, estando en otra denominación cristiana, digámoslo así, o con otro pastor, digamos, en otra iglesia, ¿está bien que estén yendo a otra iglesia o recibiendo enseñanza en otra iglesia que no sea la iglesia que Jesús dejó? Primero decirle que precisamente por eso se llama protestante. El nombre más exacto que le cae a los hermanos separados se llama protestante, porque ellos no tienen doctrina, ellos lo que hacen es protestar. Ellos primero tienen que ver qué enseña la Iglesia Católica. Y en base a lo que enseña la Iglesia Católica, ellos dicen, si la Iglesia Católica dice A, yo protesto y digo B. Ellos no tienen doctrina, sino ellos lo que hacen es protestar. Ningún protestante puede decir, mire, esta doctrina, esto es doctrina por esto. No, sino ellos siempre miran. La Iglesia Católica cree en la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo. Yo creo que es un símbolo. ¿Qué? La Eucaristía.
O sea, lo que la Iglesia Católica enseña. Sus enseñanzas no son nada novedoso o no son nada que la Iglesia Católica no haya enseñado. No, agarran lo que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica habla del Papa. Sí, el Papa es el anticristo. O sea, acepta lo que la Iglesia Católica dice, pero en contra. Eso se llama protestar. La confesión. ¿Qué es el evangélico? Aquel que dice que no hay que confesarse. ¿Por qué? Porque protesto. Que la Iglesia Católica bautiza a los niños. Protesto. No hay que bautizar a los niños. O sea, la doctrina de ellos, eso no existe. Ellos lo único que tienen es protestar. Analizo qué enseña la Iglesia Católica y yo me declaro en contra. Eso se llama protestantismo. Y a ellos no les gusta que le llamen protestante, pero ¿cómo se le dice a la persona que proteste? Pero protestante es para mostrar. Ahora, ellos no quieren que se llame protestante para que la gente no descubra que el único interés de ellos, como el hijo rebelde, es protestar. El hijo rebelde en la casa, papá dice tal cosa y él no está de acuerdo. Solo por llevarle la contraria al papá o a la mamá. Eso se llama hijo rebelde. Así son los protestantes, los hijos rebeldes. Que solamente para llevarle la contraria a la Iglesia Católica. Ahora, se dice, pero es que si en todas partes hay algo bueno. Nosotros fuimos creados por Dios. Y Dios dejó su impronta en nosotros. Nos dejó una ley impresa en el corazón. Dejó al ser humano, por muy malo que sea, usted busque la persona más mala del mundo y esa persona tiene algo bueno, porque tiene la impronta de Dios. Entonces nosotros podemos decir, un borracho está cometiendo un pecado, es un pecado la borrachera, pero ese borracho, a la hora de por ejemplo, de ayudar a una persona que se está ahogando, ese borracho se tira al agua a sacarlo, y usted no. Entonces, tiene algo intrínseco, algo dentro que lo lleva a hacer el bien. Pero puede ser que cometió el pecado de la borrachera, sí, pero hay otra cosa donde él se destaca en algo bueno. Un asesino, un guerrillero, o el que sea, algo bueno ha de tener. Aunque sea, hay algunos que dicen, bueno, aunque sea a mis hijos los tengo bien, bueno, algo bueno ha de tener. Solamente que nosotros siempre miramos es la parte negativa. Jesús dijo, vemos la pelusa que tiene el hermano en el ojo. Eso siempre andamos nosotros mirando. Pero si usted me dice, pero es que ellos también tienen cosas buenas, todos tenemos cosas buenas. Y en eso no se conoce la Iglesia de Cristo, porque tenga cosas buenas simplemente, porque todos tenemos cosas buenas. Pero es que la Iglesia de Cristo tiene cosas buenas, también nosotros, pero la Iglesia de Cristo también tiene cosas malas. Hay trigo, el mismo Jesús dijo, y hay cizaña. Tiene cosas malas, un Judas los traicionó. Tiene cosas malas, los apóstoles lo abandonaron. Tiene cosas malas, ¿a quién escribió San Pablo? Cuando le decía toda clase de pecado, por ejemplo en Gálatas 5, 19, los pecados de la carne, ¿a quién escribía? ¿A los paganos? No, a los cristianos. A 1 Corintios 6, del 9 en adelante, ¿a quién le escribía Pablo? ¿A los paganos? No, a los cristianos. Y le da una lista de pecados. Y de modo que dentro de la iglesia siempre existirá gente buena y gente mala, y en el mundo siempre existirá gente buena y gente mala. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a la iglesia del mundo? A la doctrina. Eso es lo que hace diferente. No que tengamos cosas buenas y malas, porque todos tenemos cosas buenas y malas, aunque sean ateos. ¿Qué es lo que nos diferencia? La doctrina. Que la iglesia de Cristo es iglesia de Cristo porque le cree todo lo que Cristo enseñó sobre el más allá, sobre lo invisible, sobre lo que no conocemos. Entonces se activa la fe. Ahí es donde entonces la iglesia se diferencia de lo demás, porque la iglesia tiene fe. Entonces la iglesia hace cosas no por naturales, no, sino por fe. Ya va, lo que va haciendo, lo va haciendo dirigiéndolo hacia Dios, porque Dios pide esto, porque Dios quiere esto. Entonces ya lo va direccionando hacia el mandato de Dios, a lo que Cristo dijo. Y por eso llama cristiano, porque Cristo fundó esa iglesia. Y yo pertenezco a esa iglesia, soy cristiano, pertenezco al rebaño de Cristo, a la iglesia de Cristo. Cristiano no es el que tenga el título de cristiano, no, cristiano es el que esté en el rebaño que fundó Cristo. Y dejó a Pedro, me ama más que esto, apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas. Ese es cristiano. Ahora el cristiano moderno, cualquier tonto por ahí dice yo soy cristiano, pero usted está en el rebaño de Cristo, no. Pero entonces, ¿qué es ser cristiano? Cristiano es porque yo creo que Cristo existe. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es creer sí que Cristo existe, pero creerle a Él, hacer lo que Él manda. Entonces, ese es el detalle que tenemos. Dentro de la iglesia de Jesucristo, la ventaja y la diferencia al mundo, a los protestantes, a los ateos, a los paganos, es la doctrina. Creo lo que Jesucristo dijo y trato de practicarlo, porque mismo Jesús, Lucas 6:46 dijo, ¿por qué me llaman
Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando. Entonces, el reclamo de Cristo es que nosotros caigamos en lo de los paganos, no hacer lo que Él manda. Si somos cristianos, tenemos que hacer lo que Él manda. Un protestante puede decir, pues yo hago lo que Cristo manda. Sí, Cristo mandó que fuera Pedro el que pastoreara su rebaño. Me ama más que esto, apacientan mis corderos. ¿Hacen eso? ¿Cree eso? Cristo le dijo a Pedro, mire, Satanás ha pedido permiso para zarandearlo a ustedes, la iglesia. Como hace con el trigo, yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú debes fortalecer a sus hermanos. ¿Los protestantes creen eso? ¿Se someten al Papa para ser fortalecidos en la fe? No. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Los protestantes creen eso? No. Entonces, una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que hacen. Mientras que en la iglesia se trata de hacer lo que Jesús manda. Somos humanos, nos equivocamos, a veces no lo hacemos perfecto, eso es verdad. Pero tenemos la doctrina clara. Cristo dijo esto, hay que hacer esto, esto y esto. Y toda nuestra vida se direcciona en hacer lo que Él manda. Cuando no lo hacemos, cometemos pecado. Y por eso nos confesamos, porque somos pecadores. ¿Y por qué nos confesamos? Porque Él dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen, le quedan sin perdonar. Los protestantes no creen eso. Entonces, la diferencia sí es en la doctrina, creer en lo que Jesús enseñó. Por eso, dice Jesús, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. La propuesta es creerle a Cristo, aunque yo no esté de acuerdo, aunque no me guste, aunque no me nazca, aunque yo piense distinto, aunque yo viva distinto, no me importa. Tengo que creerle a Cristo. Y ese es el reto que los protestantes nunca podrán asumir. Nunca. Lo pueden decir, yo hago lo que Cristo manda, para engañar a los tontos. Pero las cosas importantes, por ejemplo, Jesús dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso, si lo creemos, el mismo Jesús dijo, tendrán vida eterna. ¿Por qué no lo creen los protestantes? Y es el centro. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Es el centro de lo que nosotros esperamos, de la vida cristiana, lo que anhelamos. Es el final, último ya, no hay más opción. ¿Y por qué los protestantes no creen eso? Simplemente porque el diablo no les permite creer. Pero ahí está, en la Biblia de ellos, Juan 6, 51 en adelante. Entonces, si no estuviera en la Biblia, ellos tendrían opciones de decir, es que no está en la Biblia y nosotros no creemos porque no está en la Biblia. Pero está en la Biblia, pero protestan. Entonces, no se trata de que la persona sea buena o no sea buena, porque dentro de la iglesia, si usted pone a ver, los protestantes no le llegan ni a los pies a la iglesia para hacer obras de caridad. Si usted mira cuál es a nivel mundial la organización que más obras de caridad hace, la Iglesia Católica. No hay una organización en el mundo que le gane a la Iglesia Católica para hacer obras de caridad. Los protestantes, ¿por qué no? Porque ellos dicen las obras no salvan a nadie. Ah, con esa excusa no hacen obras de caridad. Algunos. No, yo basta creer en Cristo y ya estoy salvo. Las obras de caridad no me sirven a mí para nada. Eso se llama la sola fe, no obras. Y por eso ellos no tienen obras de caridad gigantescas. Uno que otro protestante que siente temor de Dios y el amor de Dios impreso en nuestro corazón en la creación, pues por naturaleza, como cualquier ateo, hace una obra de caridad, pero no por fe, no por mandato de Dios. Mientras que la Iglesia Católica lo hace por mandato de Dios. Ve a un San Francisco de Asís, ve a una Teresa de Calcuta, personas que lo han dejado todo, personas que lo han entregado todo por Cristo. Mientras que los protestantes no. Vean a todos los pastores, ¿qué hacen los pastores? El diezmo, y es para enriquecerse ellos. ¿Es para hacer obras de caridad? No. Hacen obras de caridad, sí, una que otra, para hacerle creer a la gente que ellos también hacen obras de caridad. Pero en la realidad lo hacen, son muy pocas. Entonces me van a decir que ellos hacen más obras que la Iglesia Católica. Nunca, solamente que la Iglesia Católica, el mandato de Cristo, debe hacerlo, que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y ese es el detalle. Ahorita, por ejemplo, miramos en Venezuela, el hambre, la miseria que hay en Venezuela. Vaya, mire usted a ver cuántos protestantes tienen refugio para darle comida a la gente y para atender a los caminantes. ¿Mentiras? Toda la Iglesia Católica y todo ustedes desde el centro del país hasta allá, hasta la frontera, caminando 3, 4 días la gente. ¿Quiénes son los que la tienen en el camino? ¿Quiénes son los que les da posada a la Iglesia Católica? Y los protestantes brillan por su ausencia. Entonces, a como está la miseria en Venezuela, ¿qué hacen los pastores? Seguir pidiendo el diezmo. Lo último que le queda a la gente, se lo escurren. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Vamos a buscar por allí, vamos a buscar por allá, vamos a ayudar. ¿Por qué no lo hacen ellos? Eso es simplemente una manera de querer decir, nosotros sí, pero a la hora de la realidad, pura mentira. Y ahora, repito, hay gente buena en todas partes. En los protestantes, gente buena, muy buena. ¿Eso ya quiere decir entonces que no hay que decirle nada de que ya están salvos? No, señor. No, señor. Porque a nosotros nos salva
Sí, las obras de caridad, pero siempre teniendo en cuenta lo que Jesús mandó, anhelando, esperando, predicando, cultivando lo que Jesús mandó. Y Él es la salvación nuestra. No, pues más claro ni el agua, creo. Bueno, y una persona que está en otra. ¿Mande? Oh, si estoy en otra iglesia y estoy estoy yendo en otra profesión, entonces puedo, digamos, podría yo participar en la Eucaristía, digamos. Podría estar. No, porque para participar en la Eucaristía se necesita creer que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si yo lo recibo, según dice Pablo, 1 Corintios 11, 27 en adelante, si lo recibo sin reconocer que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, me trago mi propia condenación. Entonces, no es un juego, no es una obra de teatro, no es un formalismo, no es un acto social, es un acto de fe. Por eso Pablo dice, examine cada quien cuando vaya a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque el que reciba de ese pan y de ese vino sin reconocer que ahí está Cristo, se traga su propia condenación. Entonces no está bien eso, de que cualquier persona vaya y comulgue. Ahora, cualquier persona tiene la opción de hacerlo, sí, pero con una condición, que crea. Por eso el sacerdote cuando reparte la hostia dice, el cuerpo de Cristo, y la persona tiene que expresar su fe diciendo, amén. ¿Qué quiere decir? Yo lo creo. Así es. Y si la persona no lo cree, ¿a quién está engañando? Ahí entonces juega el papel de lo que pasó con Judas. Judas no creyó que Cristo era el Salvador, el Mesías, y recibió la hostia. Y dice la Biblia que tras el pan entró Satanás. ¿Por qué? Porque él no tuvo la convicción de lo que Cristo había dicho, no creyó en Cristo como tal, y por eso recibió la condenación. Entonces no puede ser, una persona no puede recibirlo así. Debe hacer una catequesis. ¿Para qué? Para que le expliquen y la persona entonces decida, ¿creo o no creo? Si creo, lo recibo. Si no creo, pues no lo recibo. Importantísimo eso. Creer en lo que Jesús enseñó. Y ahí sí, porque si no, sería lo que Jesús dijo, echarle las perlas a los perros. Entonces no se puede echarle las perlas a los perros o a los cochinos, dice el Señor. Ahí sería ya lo sagrado, tirarlo a la basura, profanarlo, así por así. Y no puede ser. Pues a ver, Rigo, ¿tienes preguntas? ¿Tienes alguna pregunta, Rigo? No una pregunta, pero como un comentario. Yo sí, desde el principio que llegó el Padre Luis, predicando la palabra, sí me gustó, me gustó. Y yo como cristiano, ahí en mi iglesia, gracias a Dios por la iglesia, porque yo en un tiempo estaba bien perdido, drogadicto, pandillero, pero, mi iglesia fue hasta a mis calles a buscar y predicar el evangelio de Cristo. Cristo vino, murió en la cruz y en el tercer día resucitó, y tener fe en Él. En el principio sí estaba peleando, ay, que no, yo no creo en Dios, o yo no creo en Cristo, yo no creo en nada. La verdad que no creía, no quería creer, porque pues, las calles me enseñaron cómo hacer las cosas, Entonces, gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo por oración, porque yo siendo un hombre de oración, hice varias oraciones y me ha escuchado mis oraciones cada vez. Cuando fui a Panamá de misionero, cuando fui a África de misionero, cuando fui a diferentes partes del mundo de misionero, Dios siempre me ha enseñado muchos milagros, y voy a seguir creyendo en Cristo, voy a seguir en ese camino, y voy a tratar de que nuestra familia aquí de los Reyes, que sigamos también ese mismo camino. Con los, como los otros hermanos, los católicos, yo no tengo, en contra o nada de eso. Eso no es mi lugar. Eso no es mi lugar. Nomás mi lugar es que todo el mundo conozca el amor de Cristo.
el amor de Cristo, porque Él vino y murió por nosotros, ¿no? Y hay mucha gente allá perdida que no conocen el amor de Cristo, y por eso allí yo estoy para amarlos y orar por ellos, y a ir a lo más feo, donde muchas iglesias no van, donde matan gente, donde están los pandilleros, ahí donde la gente le da miedo. Ahí vamos nosotros a predicarlos el evangelio, porque a ellos también, Cristo los ama también, y sí, nomás le agradezco pues también a mi tío y mis tías, porque también, how can I say this? Tenemos una buena familia, una buena familia que los enseña en el camino. Muy bien. No, lo que dices, excelente, perfecto. Que ustedes van a predicar donde nadie predica. Eso es verdad, pero si lo compara con la Iglesia Católica, no le llega a los pies. Porque la Iglesia Católica va a muchos más lugares que ustedes ni siquiera tienen idea a dónde llega la Iglesia Católica. Pero ella llama Iglesia Católica universal. La Iglesia de ustedes no es universal. Y la Iglesia de ustedes va a un lugarcito. Usted puede decir tantos países, bueno, está bien, pero la Iglesia Católica va a todos los países. Y va a lugares, y por eso usted no sé si ha escuchado hablar de los mártires de la Iglesia, aquellos que han sido asesinados en los lugares donde no creen en Cristo. Y los asesinaron por creer en Cristo. Incluso en los primeros siglos, del año 100 al año 300, cuando la Iglesia tuvo que vivir su fe bajo cueva, que se llama la tumba de San Calixto, que están en Roma. No había ningún evangélico, todos eran católicos. Y ellos dieron su vida porque fueron a predicar donde nadie predicó, y comenzaron a extender el evangelio por todas partes del mundo. No fueron los evangélicos que comenzaron a predicar el evangelio y extendieron el evangelio del mundo. Los evangélicos llegaron cuando ya los católicos habían hecho todo el trabajo. Cuando llegó Cristóbal Colón a nuestras tierras, ningún protestante venía la Iglesia Católica, y llegó el mensaje a estos lugares donde nadie había predicado, y lo predicó la Iglesia. Murieron cantidad, los mataban los aborígenes, los mataban, y ¿cuántos murieron por la fe? O sea, eso usted no lo sabe, a usted le enseñaron el pedacito que usted hace, y eso es bueno, pero la Iglesia Católica hace eso en mayor cantidad, y no solamente en un tiempo, porque ustedes lo comenzaron a hacer hace cuánto tiempo hiciste su iglesia, mientras la Iglesia Católica lleva 2000 años haciéndolo. O sea, compare 2000 años a cuando vino Martín Lutero hace 500 años. 500 años que ustedes lo estén haciendo, se le aplaude. La Iglesia lleva 2000, ¿a quién se le aplaude más? Ustedes han llegado cuando ya la Iglesia había extendido el evangelio en el mundo. Ustedes llegan y ya lo encontraron todo hecho. Entonces es distinto a como la Iglesia lo ha mostrado. Ahora usted me dice, es que precisamente yo vivía una vida de pecado, una vida del mundo, y la Iglesia me ayudó, la Iglesia mía me ayudó. Eso es perfecto, eso se le aplaude. Pero eso no quiere decir de que usted esté en la verdad. Eso quiere decir que usted abandonó una vida de pecado. Eso es distinto. La vida de pecado es distinto a decir que usted anda en la verdad. Entonces, por ejemplo, usted me dice que usted cree en Cristo, sí, pero ¿le cree a Cristo? Le muestro. Yo no sé para dónde voy. Digo, estoy seguro que voy por buen camino porque va Raúl y confío en él. Y él me dijo, te voy a llevar a tal parte. Y yo creo en la palabra de Raúl. Le creo a Raúl. No solamente creo que él existe, le creo y me abandono. Me monto en su carro y que me lleve. Si usted cree en Cristo, usted tiene que montarse en su carro, en su nave, que es la iglesia, para que Él te lleve. Usted no puede decir, yo creo en Cristo, pero no me le monto a la nave. Porque no, creo que por otro camino me voy mejor. Yo no confío en que Él me lleve a donde tiene que llevarme. Tiene que haber coherencia. Si usted le cree a Cristo, Cristo fundó una iglesia, sí. ¿Hay constancia? Mateo 16, 18, sí. La fundó y le dio la llave a Pedro, sí. A ti te doy la llave del reino de los cielos. ¿Por qué usted no está en esa iglesia? Porque es que esta iglesia me sacó del pecado. Perfecto. Pero esa iglesia que te sacó del pecado no te enseñó la verdad. La verdad no es que usted tenga que dejar de tomar, que usted deje la droga. Eso no es verdad. Esa no es la verdad. Eso es sacarlo del pecado o sacarlo del mal. Eso también lo puede hacer un ateo. Un ateo también dice, mire, yo por ejemplo quiero ser campeón en fútbol. Yo voy a dejar la droga para poder jugar fútbol. Yo voy a ser ciclista. Voy a dejar el cigarro porque no me deja, y el licor porque no puedo ser excelente en esto. Y lo deja un ateo. ¿Se apartó del pecado? Sí. ¿Se apartó del mal? Sí. ¿Le creyó a Cristo? No. Porque es lo que yo decía, está la ley natural. Y la ley natural te dice que el licor está mal, te destruye. La ley natural te dice que la droga te destruye. La ley natural dice que dañar a otra persona es dañarte a ti mismo. Esa es la ley natural. Eso lo sabemos todos. Sea cristiano o no sea cristiano, sea ateo. Usted se da cuenta, ateos que no se embriagan, ateos que no fuman droga, ateos que no matan. ¿Están en la verdad? No. Están equivocados. ¿Se apartaron del pecado? Sí.
Y eso es bueno y eso hay que aplaudirlo. La diferencia, y eso es lo que a usted le falta, es la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La Iglesia Católica no solamente te invita a salir de la droga, porque también lo hace. La Iglesia Católica tiene sitios de rehabilitación, invita a la gente a dejar el alcohol, invita a la gente todo eso, a dejar el pecado, pero lo lleva un poquito más allá, lo lleva a conocer la verdad que enseñó Cristo. Usted puede decir, pero es que en mi iglesia hay milagros. Claro que sí, pero eso no es señal de que usted tiene la verdad. Está en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Más bien el que haga la voluntad de mi Padre. Aquel día, en el último día, llegarán muchos y dirán, Señor, predicamos el evangelio en tu nombre. Hicimos muchos milagros, expulsamos demonios. Y yo les diré claramente, no los conozco, apártese de mí, gente de maldad. Entonces, algo está fallando entonces. Hicieron milagros, como usted dice. Expulsan demonios, como usted dice. Predicaron el evangelio donde otros no iban, como usted dice. Y entonces, ¿por qué dice la Biblia que Jesucristo habló con claridad y le dirá, no los conozco, apártense de mí, gente de maldad? Viene el 24. Porque todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, que es lo que la iglesia lleva, que es lo que la iglesia le da importancia, más allá de los milagros, más allá de expulsar demonios, más allá de predicar la palabra, es leer la palabra y creerla como Cristo la enseñó, no como a mí me venga en gana. Entonces dice que escucha mi palabra y la pone en práctica, se parece a un hombre prudente. Y eso queremos ser los católicos, que construyó su casa sobre roca. Vino la lluvia, vino todo y no se derrumbó. Pero el que escucha esta palabra mía y no la pone en práctica, aunque haga milagros, aunque expulse demonios, aunque evangelice, se parece a un hombre que construyó sobre arena, vino el agua, vino la tormenta y fue un gran desastre su final. Y por eso entonces la Iglesia Católica le dice a los evangélicos, no basta con lo que están haciendo. Si se dejaron el vicio, perfecto, esto debe aplaudir. Ánimo, siga adelante, pero hay algo más, no se quede ahí estancado. Búsquela, dice Pablo, busquemos los bienes superiores, los mejores, no nos quedemos ahí instalados en un poquito. No, yo ya abandoné el pecado. Perfecto, pero no basta eso. Debo creerle a Jesucristo. No debo creer que Cristo existe, creer en Cristo. No, Señor. Debo creerle a Jesucristo. Que los protestantes creen en Cristo, pero no le creen a Jesucristo. No le creen cuando Jesucristo fundó una iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la podrán vencer. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Pero me ama más que esto, apacientan mis corderos. Eso no lo creen los protestantes porque no le creen a Cristo. Ese es el pecado. Es el pecado de Pablo. Usted se da cuenta. Capítulo 9 del Hechos de los Apóstoles. Pablo era un hombre, dice la Biblia, que era fariseo, según dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel. En castellano, era la persona más perfecta, la persona más caritativa, la persona que conocía más la Sagrada Escritura de aquel tiempo, las mejores personas del mundo, que los consideraban santos porque eran los mejores. Y Pablo era de esos. Y entonces, ¿por qué eso le dice Saulo, Saulo, por qué me persigue? Por un motivo, el mismo pecado de los protestantes, por no creer en la iglesia. Pablo perseguía a la iglesia. Ahora, Pablo no creía en Dios, sí creía en Dios, igual que los protestantes, más que cualquier otra persona. Y entonces, ¿por qué se tiene que convertir? Si hace cosas buenas, hace obras de caridad. Si usted quiere saber cuáles son las obras de caridad o el bien que hace Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 4, todo lo que Pablo hacía, y dice mejor que cualquier otra persona, mejor que cualquier otra persona. Entonces, cuando Pablo se da cuenta que para salvarse se necesita estar en la iglesia de Cristo, haciéndole caso a Cristo y no a otras personas que vienen 500 años, 1500 años después a decir somos cristianos, hay que hacer esto y hay que hacer aquello, entonces San Pablo se convierte. ¿En qué se convierte? ¿Es que Pablo era un borracho y dejó el licor, como usted dijo? No. ¿Es que Pablo fumaba droga y dejó la droga? No. Pablo ni fumaba, Pablo no tomaba, Pablo era un creyente, creía en Dios. Entonces, ¿de qué se convierte? No creía en la iglesia, perseguía a la iglesia. Y por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, dice, yo soy un aborto, indigno de llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de Cristo. Ese es el pecado de Pablo. Lo dice ahí, 1 Corintios 15, 8. Lo dice, lo repite en Gálatas capítulo 1, versículo 13. Lo puede leer desde el 10. Pablo dice que ese es su pecado. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Pablo dice que el pecado de él, por el cual tuvo que convertirse, fue haber perseguido a la iglesia. Y usted o cualquier protestante en el mundo me puede buscar donde diga que Pablo se convirtió de otra cosa. Pablo se convirtió del pecado de los protestantes, perseguir a la iglesia. No aceptaba a la iglesia. Y por eso Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Pablo claramente estaba muy seguro que él no perseguía a Cristo, pero sí perseguía a la iglesia, porque él no cuadraba con la iglesia. Dice el capítulo 8, versículo 1, que Pablo perseguía a la iglesia, asolaba a la iglesia.
Y entonces Jesús le dice, ¿por qué me persigue? O sea que Jesús se hace uno con la iglesia. Y por eso Pablo después va a decir que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Porque él lo aprendió. Cuando perseguía a la iglesia, perseguía a Cristo. Entonces dice, ¿pero cómo así? Ah, ya entiendo, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Entonces yo no puedo estar en otra iglesia que no fundó Cristo, porque entonces estoy fuera, me falta la conversión. Entonces, todas las cosas buenas que usted haga, te felicito y te animo. Pero la pregunta mía es, ¿por qué no quieres estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que tiene 2000 años y que usted lo puede comprobar en la historia, lo puede comprobar en la Biblia, y que incluso que esa Biblia, esa única iglesia que fundó Cristo es la única iglesia que hizo la Biblia? Usted no me puede decir, la Biblia la hicieron los testigos de Jehová, unidos con los pentecostales, unidos con los evangélicos, unidos con la iglesia mía. ¿Por qué la iglesia suya no hizo la Biblia? La iglesia suya agarra la Biblia y dice predicar la Biblia. ¿Pero por qué no la hizo? ¿Por qué la hizo la iglesia católica? ¿Y por qué si la iglesia católica es mala y no es la de Cristo, qué le autoriza a usted como protestante a agarrar la Biblia y decir que es palabra de Dios? Si quien lo dijo fue la iglesia católica. Usted no me puede mostrar un capítulo, un versículo donde diga, Mateo capítulo 5, versículo 8, por decir un ejemplo, dice, los libros del Nuevo Testamento son 27, y estos son. Eso no existe en la Biblia. ¿Cómo sabe usted que el Nuevo Testamento tiene 27 libros? ¿En qué capítulo y en qué versículo existe? No existe en la Biblia. Y si no existe en la Biblia, ¿por qué usted lo cree? Porque lo enseñó la iglesia católica. ¿Cómo sabe usted que el Evangelio de San Mateo es palabra de Dios? Deme el capítulo y versículo donde lo diga. Eso no existe en la Biblia. ¿Quién dijo que San Mateo era palabra de Dios? La iglesia católica. ¿Y por qué los protestantes dicen que los libros del Nuevo Testamento son 27? Porque se lo escuchó a la iglesia católica que viene de Cristo hace 2000 años. ¿Por qué el protestante dice que San Mateo es evangelio y no es una carta y el evangelio es palabra de Dios? ¿Porque está escrito? No, porque la iglesia católica se lo enseñó. ¿Por qué los protestantes dicen que existen 4 evangelistas? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. ¿Dónde lo dice la Biblia? En ninguna parte. ¿Quién lo enseñó? La iglesia católica. ¿Por qué los protestantes dicen que la carta de los romanos es palabra de Dios? ¿Por qué los protestantes dicen que la carta de San Juan es palabra de Dios? ¿Por qué los protestantes dicen que las cartas de San Pablo es palabra de Dios? Porque la iglesia católica lo dijo y reunió todos los libros y los metió allí y dijo, esto es palabra de Dios. ¿Por qué no metió más? Porque no quiso la iglesia católica, porque Dios le inspiró que era así. ¿Y por qué los protestantes lo aceptan? Porque saben, pero protestan. Saben, pero protestan. Saben que la única iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica. Protesto. Esa iglesia católica se prostituyó. Entonces hay que fundar otra. ¿Y dónde dice la Biblia que va a ser así? Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Protesto, la iglesia católica es la gran prostituta. Entonces, ¿por qué creen en la Biblia? Voten la Biblia. Vaya a Roma. A ver, usted me muestra una iglesia, un templo de 1000 años de los protestantes, de su iglesia. No existe. ¿Por qué la iglesia católica tiene tantas iglesias? 1500 años. La más vieja fue hecha en el 327. ¿Por qué la tiene la iglesia católica? ¿Por qué los protestantes no tienen ninguna de ese tiempo? Algo pasa. ¿Por qué los protestantes no tienen la tumba de San Pedro, la de San Pablo, la de los apóstoles? ¿Por qué si es la iglesia de Cristo, la suya? ¿Por qué no tiene la constancia? ¿Por qué no me puede verificar y decir, mire, es la nuestra, mira, aquí está la tumba de San Pedro, aquí está la tumba de San Pablo, aquí está la tumba? ¿Por qué no? Vaya a Roma y usted verá, hasta los ateos. Dice, mire, aquí está la tumba de San Pedro, un tonto que murió por un tal Cristo. Los mismos ateos. Las catacumbas. Aquí murieron unos tontos que se dejaron matar creyendo que en un pedazo de pan estaba el cuerpo y la sangre de un tal Jesús. Eso, usted va, los mismos ateos lo dicen, pero nadie puede quitar las evidencias claras que tenemos. Entonces, los protestantes están construyendo sobre arena, no sobre roca. Es verdad, construyen una casa. Oh, sí, qué bonito, es una iglesia, y es la predicación, y hacemos esto. Están construyendo, Jesús dice que construyen sobre arena. La ruina es grande. Sí, entonces, querido hermano, si Cristo no hubiese querido una iglesia, no la funda. Hubiese simplemente agarrado Biblia, reparten Biblia y cada quien agarre la Biblia, porque la religión mía es una religión de libro, de Biblia. No, Jesucristo no escribió ni un libro, no mandó a los apóstoles a escribir ni un libro. La Biblia se hizo, se escribió el Nuevo Testamento después que Cristo había muerto. 30 años después que Cristo había muerto comenzó a escribirse el Nuevo Testamento. Hacia el año 90, 100 se escribió el último Apocalipsis, pero ya existía la iglesia y la iglesia hace la Biblia. Entonces, ¿por qué los protestantes dicen no? Yo agarro la Biblia y fundo una iglesia. Yo agarro la Biblia y la interpreto a mi manera y ese es el verdadero cristianismo. No, el verdadero cristianismo no fue de Biblia, no fue de libro, fue de iglesia. El verdadero cristianismo, el que perseguía a Pablo, no tenía Biblia todavía, del Nuevo Testamento nada. Pero Pablo perseguía no una Biblia, no una religión de una Biblia, perseguía a una iglesia fundada por Cristo y mataba a los miembros de esa iglesia. No destruía libros, no. Pablo no destruía libros, Pablo mataba a los miembros de la iglesia.
¿Y por qué esa iglesia ya existía en tiempo de Pablo y por qué la suya no existía? ¿Por qué hasta ahora comienza a existir? O dame prueba de que la suya existe y que tiene 2000 años. Entonces, es ver de que, claro, a usted le han pintado muy bonito y a usted agradecido porque lo sacaron del mal camino. Usted dice, pues ahí estoy en la verdad. No, eso no es garantía que está en la verdad. Eso es garantía que salió del atolladero, lo sacaron del atolladero. Y eso es bendito sea Dios, alabado sea Dios. Y eso es Dios que te ha ido llevando, es Dios que te ha ido iluminando. Pues perfecto, déjate iluminar. Te doy una idea, por ejemplo. Agarra los capítulos y versículos que yo hay en la Biblia, en los videos. Agarra un video solito. Usted agarra la Biblia y comprueba si es verdad o es mentira. Si no está en la Biblia, no lo crea. Si está en la Biblia, pues entonces usted mismo dice, si está en la Biblia, ¿por qué no lo creo? Aquí este hombre lo está explicando. Y está en la Biblia. Y de paso lo predico con la Biblia Reina Valera, la Biblia protestante. Y usted dice, aquí está en la Biblia. Ahora, ¿creo o no creo? No, pues yo creo en Cristo. Ya sé que cree en Cristo. Ahora, la segunda parte es, ¿le cree a Cristo? Esa es la segunda parte. Porque el protestante tiene la primera parte de la fe. La fe que se compone de dos cosas. Creo en y le creo a. Los protestantes creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. El católico cree en Cristo y le cree a Cristo, aunque le parezca cosas que no son. Por ejemplo, para un católico creer que Cristo está en la hostia, uy, qué bárbaro, eso es muy duro. Pero Jesús dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Listo, le creo. El protestante dice, yo creo en Cristo, pero yo no le creo eso. Eso tiene que ser un símbolo. Pero la Biblia no dice que es un símbolo, dice, mi carne es verdadera comida, no dice que es un símbolo. Ah, caramba. ¿Pero por qué no le creo? Porque me cuesta creerlo, precisamente. ¿Qué es la fe? Algo que yo acepto, no porque me nazca, no porque estoy de acuerdo, sino porque Jesús lo dijo, y Él es Dios, y yo le creo a Él. Entonces, el secreto de la vida cristiana no es creer en Cristo, es creerle a Cristo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Al llamarle Señor, está creyendo en Cristo. Y no hacen lo que yo les mando. Entonces, eso está reclamando que no solamente tengo que creer que Él es el Señor, sino que tengo que hacer lo que Él manda, creerle a Él. Ese es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano no es el que se pone un título. En su iglesia le piden el título de cristiano, pero los testigos de Jehová, pero los pentecostales, pero los mormones, pero los adventistas también se ponen ese mismo título. Y son miles de sectas. Entonces, ¿cómo hacemos? Ninguno puede comprobar que tienen más de 500 años. Ninguno. Todos tienen menos de 500 años. Entonces, la única iglesia que tiene pruebas. Incluso hay constancias de malos papas. Hay pruebas. La iglesia no ha quitado esa historia. Los malos papas están en la historia. Pero así como hubo malos, hubo buenos. Pero es la iglesia de Cristo. Trigo y cizaña. Ya usted simplemente analiza. Usted mira si es verdad, si no es verdad. Pero le cuestiona. Por ejemplo, algo que le tiene que mover a usted el piso es, ¿por qué usted predica con una Biblia que no es evangélica? Es una Biblia católica, ¿por qué? ¿Por qué no hacen una Biblia? Ustedes quiten los libros. La iglesia le puso 27 libros a la Biblia. Todo el Nuevo Testamento lo puso la iglesia católica. Eso no existía. Se le puso la iglesia católica en el año 382. El Papa San Damaso I. ¿Por qué los protestantes no quitan eso y dicen, bueno, pues ahora vamos a quitar eso y vamos a poner el evangelio según yo, según Petronilo? ¿Por qué tiene que ser el evangelio según San Mateo? Eso inventó la iglesia católica. ¿Por qué tiene que ser el evangelio según San Marcos? Eso inventó la iglesia católica. ¿Por qué tiene que ser el evangelio según San Juan? Eso inventó la iglesia católica. Usted no me puede dar capítulo y versículo donde diga que esos son los 4 evangelistas y me lo muestren en la Biblia. Eso no existe. Entonces, tendrían que inventar una Biblia, no quitarle la Biblia a la iglesia católica. Ah, pero qué fácil. Le robo la Biblia a la iglesia católica y vengo y le digo a la iglesia católica, usted no sabe interpretar la Biblia que usted hizo. Yo sí se la voy a interpretar. Bárbaro. Sí, un comentario. Nosotros no estamos en contra de las enseñanzas, como usted dice. A lo mejor hay unos que sí están en contra de las enseñanzas. Yo creo en todo lo que usted hace. Si no creara, entonces, ¿para qué estoy aquí? Para escucharle, ¿entiendes? Entonces, yo no estoy aquí para decir quién es falso, quién es el bueno. Yo sí creo a Cristo, porque si no creía en Cristo, entonces yo me quedaba en el pecado. Entonces, ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué necesito la palabra de Dios si yo no creía? En la verdad. Y yo también voy a la escuela, al colegio, y yo estudio de todo tipo de religiones. La verdad que lo más importante sí es la iglesia, y yo creo que los católicos tienen ese history, esa historia desde el principio. Nosotros no decimos eso no es. Así no pensamos nosotros. Así no pensamos. ¿Cómo piensas? Bueno, nosotros pensamos, ok, somos hermanos, somos familia, somos humanos. Creemos en la cruz, en la resurrección, y también creemos
en Dios, en Dios. Y porque el poder de esa cruz, de la sangre de Cristo, el poder de la resurrección de Cristo, nomás por eso, porque eso, los quitó el pecado. Y le agradezco a Dios y también a todos los apóstoles que han pagado un gran precio para que nosotros tengamos la palabra. Estamos muy agradecidos. Yo no he encontrado una persona de mi iglesia que dijera, los católicos son malos, son estos, son falsos, no he encontrado ninguna en mi iglesia. Hay unas partes que nosotros decíamos que en esto no se escucha bien. Hay, como usted dice, hay mucha gente que tiene muchas opiniones, porque como usted dice, ¿qué dice la palabra? Por eso yo tampoco con mis pastores y mis líderes dijeron, así es. Pero yo como humano, yo dije, voy a la escuela por esto. Voy a estudiar la Biblia, porque yo nomás quiero escuchar y luego, esa es la verdad, porque es lo que él dice. No, yo quiero creer, yo quiero, ¿cómo se llama? Yo quiero estudiar toda la iglesia, no nomás de Martin Luther, no, desde el principio. ¿Por qué? Para conocer cómo es la iglesia, no nomás la iglesia, pero también la palabra de Dios. Entonces, yo no estoy como en contra de quién es el bueno o quién es falso, quién es, y yo creo que yo sí voy al cielo. Yo no creo que Dios me va a decir, tú eres mal y te vas a ir al infierno. Yo no creo en eso. Y yo tampoco no creo que si hay otra persona que dice, pues no creo en tu Dios, si no crees en mi Dios, ¿qué yo puedo decir para forzarte de creer en Dios? Yo nomás tengo que vivir, amar y orar por ellos, y ante el camino, si ellos hacen la decisión para creer en Dios, gracias a Dios, todos celebramos, cuando yo exalté el evangelio, la Biblia dice en Mateo que todos los ángeles celebraron en mí creer en Dios. Si ellos me celebran porque yo me acerqué a Dios, ¿por qué no a ustedes me celebran también? Porque yo creo en Él, Entonces, yo no estoy en contra, yo estoy agradecido por tus enseñanzas. Nomás lo que yo quiero es que toda mi familia, mis hijos y todos, que ellos que experimenten la presencia de Dios como yo lo sentí, la presencia del Espíritu Santo como yo lo siento cada vez que yo, todos los días, cuando yo leo mi Biblia, cuando yo oro, yo siento esa presencia de Dios como fuerte, y yo también, pues cuando estaba chiquillo, iba a misa, pero no sentía esa presencia, porque la verdad, me estaban enseñando a mis padres cómo creer, ir a misa y tomar el Eucharist, y eso es importante, y yo creo en eso, y nosotros también, we do communion, hacemos la comunión, pero la más grande cosa es que, gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque ya siento su presencia no lo puedo explicar, es una presencia que no puedo explicar, pero se siente, I don't know, como se siente muy bonito, muy, no, el amor de Cristo se siente muy, sin palabras, dice ahí en la Biblia que el amor de Cristo es muy grande, no se puede explicar, y le doy gracias por ese amor. A mí me parece muy lindas sus palabras, y tengo que felicitarle y animarle porque no piensa igual que todos los protestantes, piensa distinto. Y debo decirle, en primer lugar, el error que yo veo en lo que usted acaba de decir es que usted piensa que es cuestión de sentimiento, y la fe no es cuestión de sentimiento. Entonces, porque yo siento, la Iglesia Católica le ha enseñado, porque así lo enseñó Cristo, que la fe no es cuestión de sentimiento. No, sí, cierto. Es cuestión de fe, más nada. Entonces, el hecho de que usted no sienta no quiere decir que usted esté equivocado, porque el sentimiento, una mirada así, a lo mejor no perfecta, pero una mirada así a la palabra sentimiento, sentimiento, me miento por lo que sentí. O sea, sentí, me miente, me engaña. Sentimiento, sentí y me miento, me engañé por lo que sentí. Usted ve un drogadicto al fumarse un pitillo,
siente y se queda metido en la droga y no puede salir de ahí por lo que siente. Y siente tanto deseo y siente tanto que tiene que vender, tiene que robar, tiene que hacer esto por sentir, porque siente una nota, se siente a gusto, se siente bien. ¿Y por qué tiene que estar fumando? Para sentir. El sentimiento es el enemigo del ser humano. Si usted ve cuando Jesucristo estaba salvando el mundo, no estaba con un sentimiento, qué emoción, qué sentimiento tengo, voy a morir, ay, qué caché, un sentimiento, no. Cuando Jesucristo estaba orando, según dice la Biblia, no yo, sudaba gotas de sangre y decía, Padre, si quiere aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Dónde estaba el sentimiento? Cuando Jesucristo estaba en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estaba el sentimiento? El sentimiento no concuerda con la fe. La verdad es que cuando usted ejerce o lleva una religión por lo que siente, usted se equivoca, se engaña. En la Iglesia Católica no sentimos, creemos. Y entonces, ¿por qué la fe es verdadera? Porque no nos mueve el sentimiento. Nos mueve que el que dijo esto es Dios. Y estamos convencidos de que es así porque quien lo dijo es Dios. Al protestante no lo mueve eso. Al protestante lo mueve es lo que yo siento. Yo siento que es el Espíritu Santo, entonces a mí el Espíritu Santo me habló. Por ejemplo, en mi pueblo, un pastor dijo, yo siento el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dice a los novios que se iban a casar, que para poder vivir sin perturbaciones, el marido me tiene que dejar, el novio me tiene que dejar la novia para que yo duerma esta noche con ella, para sacarle todo espíritu malo. Eso es lo que siento, el Espíritu Santo me lo acaba de revelar. Cualquier persona inteligente se da cuenta que eso es sentimiento, pero no es verdad, es sentimiento. Entonces, el protestante tiene el error de hablar con sentimiento, de actuar con sentimiento. Por eso usted verá que el culto protestante se centra en explotar sentimientos, en que la gente siente euforia, en que la gente grite, en que la gente se siente emocionado, en que la gente se caiga, en que la gente... porque es puro sentimentalismo, pero no es fe. Ahí está el error. Ahora, cuando usted me dice a mí que bueno, que usted busca estudiar para conocer la verdad, para conocer la iglesia, yo te felicito. Ese es el deber ser. No dejarse llevar por el sentimiento, sino por la fe. Voy a estudiar, porque si no hubiese constancia de los primeros cristianos, si no hubiese la enseñanza de los primeros cristianos, si fuera usted que nadie interpretó la Biblia, sino que llegó la Biblia a sus manos y nadie la ha interpretado, pues interprétela usted. Pero resulta que cuando ya llegó la Biblia a las manos suyas, ya lleva 2000 años de interpretación. Ya había cristianos mejores que usted, mejores que yo, más santos que nosotros, que la habían interpretado y habían dicho, esto es así. Y se llaman los padres de la iglesia. Como usted está en esa búsqueda, yo no le digo pues que vean los videos del Padre Toro si no quiere. Pero le digo, existen padres de la iglesia que vivieron después de los apóstoles. Un San Ignacio de Antioquía. Usted puede mirar que fue discípulo de San Juan. Usted lo puede buscar. Un San Policarpo. Usted puede buscar aquellos hombres que vivieron antes. San Clemente. Usted puede buscarlo y usted dice, bueno, no voy a creer en el cura Toro porque ese, igual que yo recibió la palabra ahorita. Voy a trasladarme a los primeros cristianos después de los apóstoles. Cuando ya la Biblia, el Nuevo Testamento ya estaba escrito, pero cómo interpretaban ellos la Biblia. Y tenemos la ventaja, hermano, que ellos dejaron escrito cómo se interpretaba la Biblia. Por ejemplo, en cuanto a la confesión, cómo se interpretaba. En cuanto a la iglesia, cómo se interpretaba. En cuanto al Papa, cómo se interpretaba. En cuanto al bautismo, cómo se interpretaba. En cuanto a todo lo que usted quiera, cómo se interpretaba. Eso está escrito. Están las cartas de San Clemente, las cartas de San Ignacio de Antioquía. Está, por ejemplo, el pastor de Hermes. Está otra carta que se llama la Didaje, que yo lo invito a que usted lo lea. Usted la puede alcanzar el día que usted la quiera agarrar, usted la busca y la lee. Y usted verá que ellos, nada de lo que enseñan los protestantes lo enseñaban ellos. Y todo lo que la Iglesia Católica enseña, igualitico como ellos enseñaban. Entonces te pueden mirar, oye, ¿por qué en todos los siglos, en todos los tiempos de la época de la historia, por qué se enseñaba esto y por qué yo vengo ahora a enseñar otra cosa o a creer otra cosa? Algo está pasando. ¿Dónde veo el error suyo? Donde dice que a usted no le importa ver quién es falso y quién es verdadero. Es un error, porque Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 15, cuídense, y si cuídense de una advertencia, cuídense de los falsos, o sea, que hay que mirar quiénes son falsos y quiénes no. Cuídense de los falsos profetas, porque llegarán a ustedes como ovejas vestidos, como lobos vestidos de ovejas. Y si Jesucristo dijo cuídense, ¿por qué usted no se cuida? Y si Jesucristo dijo que analice para ver si eran verdaderos o falsos, ¿por qué usted no lo analiza? Y dijo, llegarán a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos. ¿No será que a usted lo agarraron unos lobos vestidos de oveja y usted no se ha dado cuenta porque a usted no le interesa ver quién es verdadero y quién es falso? Y si usted ve el Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice que Dios felicita, en palabras más, palabras menos, lo puede leer, felicita a aquellos que han puesto a prueba a los falsos profetas y los ha encontrado que son falsos. Entonces, oye, ¿por qué San Pablo dice
que hay falsos profetas. San Pedro, si usted lee 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, hubo falsos profetas del pueblo de Israel. Como también en nuestro tiempo hay falsos profetas, falsos maestros que siembran herejías, cosas nuevas para engañar a la gente y para sacarlos del camino de la verdad. ¿Por qué dijo Pedro eso? Entonces, hay personas falsas. Es como si usted me diga, a mí no me importa examinar si un billete es falso o un billete verdadero. A mí qué me importa. Tienen el mismo número, tienen el mismo valor. Es un billete de 100, es un papel, los dos son un papel. A mí qué me importa que sea falso o sea verdadero. A mí lo que me importa es tener plata. Es un error. Porque sí importa saber si es verdadero o falso. Sí importa. Y solamente un niño que no le importe si es falso o verdadero, él agarra un billete de $100 que es falso y él dice, yo tengo plata. Pero está equivocado, está en un error. Y dice, yo soy millonario. Está equivocado, está en un error. Entonces cuando dice, yo estoy seguro que yo estoy salvo, que yo me voy para el cielo, pero no le importa si es falso o verdadero, oye, es un error, porque puede estar equivocado. Y cuando usted habla que el Espíritu Santo es el que le habla, el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, examinen los espíritus. Queridos hermanos, ¿qué le ha parecido hasta este momento esta enseñanza del sacerdote Luis Toro? Quiero leerlo, dejen su comentario al respecto. Dios los bendiga. Porque no todos los espíritus vienen de Dios. Y por eso es que hay muchos falsos profetas por creer en esos espíritus. Eso está escrito en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. De modo que usted no me puede decir a mí, es que lo que yo siento o lo que a mí me inspira es el Espíritu Santo. Porque si no, ¿por qué San Juan dice, examine los espíritus para ver cuál viene de Dios? Porque estar creyendo en todos los espíritus, por eso hay que hay falsos profetas, por engañados por esos falsos espíritus. Y si usted lee 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el Espíritu dice claramente, así está escrito, que en los últimos tiempos algunos renegarán de su fe para seguir a espíritus, si son espíritus, engañadores y doctrinas de demonios. Eso está escrito. Entonces, si está escrito, ¿por qué no tener cuidado? Entonces, ahí es donde yo lo felicito, porque usted dice, estoy estudiando. Bueno, perfecto, yo le animo. Estudie lo que ellos te dicen, pero también agarre y estudie lo que yo le digo. Las dos cosas. Y ahí sí usted puede decirle a Dios, Señor, inspíreme, ayúdenme, yo quiero creer en tu palabra. Este coro me está predicando con la palabra. Este otro hermano me está predicando con la palabra. Ahora voy a examinar a ver quién tiene la verdad. Porque dice el Señor que nosotros tenemos que buscar la verdad. Permanezcan en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad los hará libres. Pero si permanecemos en su palabra, o sea, si escudriñamos la palabra, no dejándolo creer por cualquiera. Si usted me dice a mí que usted ha estudiado otras religiones, esa es mi especialidad. Yo estudié todas las religiones y estudié la católica, pero no estudié la doctrina de cada uno de ellos y lo estudié en la Biblia y le puedo comprobar dónde está el error con capítulos y versículos. Mire, el error está aquí, 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 y ese es mi trabajo. Y por eso muchos católicos les gusta como yo trabajo, porque yo me conozco la doctrina protestante y conozco dónde está el error. Y usted tiene una ventaja porque dice, yo sé que la iglesia católica es la que la historia, viene de Cristo. Pues peor todavía, sabiendo que esa es la iglesia de Cristo y meterse a otra iglesia, es un error garrafal, porque yo sentí bonito ya, es un error, sentimiento, porque ya me sacaron del vicio, pero no lo llevaron a la verdad. Entonces puede ser una trampa del enemigo. Entonces necesitamos conocer la verdad, y para eso Dios nos dio la inteligencia y nos dio la capacidad de estudiar, para que hagamos como Pablo quería estar en la verdad, y Pablo estaba seguro, tan seguro, dice Pablo, más que cualquier otro de mi época, y por eso mataba a los miembros de la iglesia, por eso perseguía la iglesia, porque él estaba seguro 100% que Dios lo estaba iluminando, que el Espíritu Santo era el que lo guiaba. Pero cuando llegó y Cristo le dice, no, estás equivocado porque no aceptas la iglesia, no me aceptas a mí. Entonces Pablo da la vuelta y dice, ahora sigo siendo bueno, sigo creyendo en Dios, pero ahora dentro de la iglesia de Cristo. Se bautizó, le impusieron las manos, Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículo 2, lo enviaron a predicar como apóstol de Cristo dentro de la iglesia de Cristo. Entonces ahí entonces San Pablo después escribe Efesios 3, 20, 21, a Dios se le da la gloria dentro de la iglesia, por todas las generaciones y todos los tiempos, amén. Lo aprendió a golpes. Entonces cuando Pablo escribe, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo escribe que Dios, para dar a conocer sus muchas formas de la sabiduría, fundó la iglesia. La iglesia, en ella, Dios da a conocer sus muchas formas de la sabiduría. Está Efesios capítulo 3, versículo 10, usted lo puede comprobar. Entonces usted puede mirar y analizar, escudriñar las escrituras, y usted puede descubrir si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira. El error está en el sentimentalismo, en creer que todo lo que le venga a la cabeza es obra del Espíritu Santo. Ese es el error. ¿Por qué hay tantas sectas? Porque todos dicen, es que a mí me inspira el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y cómo sabe usted que es el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, si usted mire, el Espíritu Santo le hablaba a los apóstoles. Sí, por ejemplo, usted ve cuando eligieron a Pedro, Hechos de los Apóstoles 13:2,
El Espíritu Santo fue el que habló, pero ¿por medio de quién? Por medio de la iglesia. Cuando en el concilio de Jerusalén, Hechos del Apóstol, capítulo 15, versículo 28, ¿quién fue el que habló? El Espíritu Santo, pero ¿por boca de quién? De los apóstoles. No es que el Espíritu Santo llegó y en la cabeza y el Espíritu Santo habló así, no. Habló el Espíritu Santo por medio de la iglesia. Entonces necesitamos nosotros descubrir que sí el Espíritu Santo habla, pero por medio de la iglesia. Y así entonces no vamos a estar equivocados, sino vamos a estar en la verdad. El mismo etíope, ¿quién le iluminó? Él estaba leyendo la Biblia y el Espíritu Santo le iluminó, sí le iluminó. Ahora pregunto, ¿cómo? ¿En la cabeza simplemente así? No, le mandó a Felipe para que le predicara. El Espíritu Santo mandó a Felipe para que le predicara. Eso, o sea que la Biblia está diciendo que nadie puede interpretar la Escritura por su propia cuenta diciendo el Espíritu Santo me ilumina, sino que el Espíritu Santo ilumina a través de la iglesia que me explica las Escrituras. Está bien, está bien. Yo creo también en eso, como usted dice, no es de sentimientos, pero de fe. Es de fe, y yo siempre he tenido fe, lo que yo estaba explicando es el amor de Dios, la presencia de Dios, no un sentimiento. Pero le voy a decir una historia que me pasó ahí en África. Ahí en África me perdí por 4 horas. Soy un mexicano con 2 bolsas de ropa, perdido. Yo llorando por 4 horas. Dios, ¿por qué estoy en este lugar? Yo quise venir acá a predicar. Ahora, Espíritu Santo, ayúdame a buscar dónde está la iglesia, por favor. Y me explicó claramente por donde yo me vaya. Y allí me encontré en 1 hora, allí en esa misma iglesia. Entonces, cuando yo oro en el nombre de Jesús, del Espíritu Santo. Si fuera diferentes espíritus, yo creo que cuando yo oro al Espíritu Santo, Él me está escuchando, porque estoy orando a Él, a Dios, a Cristo. Entonces yo también, en Hechos 8, como usted dijo, como con Philip, eso es un ejemplo perfecto. Pero también si lees el capítulo 10, también el 16, en Hechos, pasa lo mismo. El Espíritu sí habla con las personas, con los apóstoles, con la gente de Dios. Por la iglesia. Y ¿cómo se dice? Entonces, yo también, sí hay ¿cómo se llama? Hay mucha gente que, como tú dices, ahí en mi iglesia, porque yo he mirado también que lo hacen por sentimiento. Pero cuando cosas malas pasan, o ¿cómo se llaman? Trials and tribulations. Cuando cosas de la vida pasan, se alejan de la fe, porque nada más fue sentimiento. Pero yo me he enseñado a tener fe en Dios, en lo bueno, en lo malo, en lo peor, y Dios siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel a nuestra familia, y le agradezco a Dios por eso. Eso no lo dudo, y eso le felicito, y eso no está en tela de juicio. No. Usted, yo, un ateo, un malo, un asesino, quien sea, le pide a Dios de corazón y Dios le escucha. Eso no está en discusión. Jesús mismo dijo, pidan y se le dará, listo. Eso no tenemos discusión. Ahí no vamos. Vamos es a la verdad de la doctrina que enseñó Jesucristo. Porque testimonios, yo tengo testimonios miles. Y cualquier persona en el mundo tiene su testimonio. ¿Cuántas personas tienen testimonio? Usted, por ejemplo, me puede decir, estos días vi un testimonio. Decía un asesino lo entrevistaban y le decía, a ver, ¿por qué usted mata y usted no cree en Dios? ¿Por qué lo hace sabiendo que existe Dios? ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Ay, ¿usted por qué mata? Yo, mire, yo cuando voy a matar a alguien me encomiendo a Dios y le pido a Dios que me salga todo bien y que no me maten. Y Dios me escucha. He tenido he matado a tantas personas y miren, no me han matado a mí, Dios me ha escuchado. O sea, testimonios, miles. Ahorita nomás, vea, no sé si usted escuchó que dispararon a un candidato en Colombia, en las noticias, y no vio la noticia. ¿Qué dijo el que tenía el plan y que iba a matar? Se encomendó a Dios y le dijo a Dios que le ayudara. Y ese muchachito, los que lo mandaron, lo bendijeron, lo encomendaron a Dios y él se encomendó a Dios. Y por eso le pegó. Dicen ellos, son testimonios. Bueno, cada uno tiene su testimonio. Pero la cuestión es,
no hablemos de su testimonio, ya del amor a Dios, que Dios nos escucha, claro, somos sus hijos, que el amor de Dios es más grande que el amor de una madre. Una madre, si su hijo viene y le dice, mire, tengo hambre, por muy malo que sea, le da comida. Por muy malo que sea, la mamá va a estar pendiente de su hijo. Si tu madre y tu padre te abandonaran, jamás yo te abandonaría, dice el Señor. No se trata de eso. Esa experiencia la ha tenido usted, la he tenido yo, la hemos tenido todos. Se trata crees en lo que Jesucristo enseñó dentro de la una y única iglesia que Él fundó, porque para eso fundó una iglesia. A ti te doy, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti, Pedro, te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ataste quedará atado, lo que desaste quedará desatado. Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearlo a ustedes como se hace con el trigo. Lucas 22:31. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Pedro me ama más que esto. Juan 21:15. Apacientan mis corderos. ¿Crees eso? ¿Cree que la iglesia de Cristo son los corderos de Cristo, el rebaño de Cristo? ¿Y cree que Cristo le dijo a Pedro, apaciéntalo? Si me dice que sí lo cree, ¿por qué no está en esa iglesia donde es Pedro el que apacienta ese rebaño? ¿Por qué está en otro rebaño del cual Jesús dijo, tengo otra oveja que no son de este rebaño? ¿Por qué está en otro rebaño que no es de Cristo? Es la pregunta. O sea, no se trata de que si usted ha experimentado el amor de Dios, bendito de Dios que lo ha experimentado. Yo también, y todos lo hemos experimentado. Un ateo también ha experimentado el amor de Dios, que no se dé cuenta de otra cosa. Pero un ateo, cuando le nace un hijo, ¿no ha experimentado el amor de Dios? Cuando está enfermo y se sana porque va a un doctor, ¿no ha experimentado el amor de Dios? Sí, lo que pasa es que no se ha dado cuenta. Cuando es capaz de ver, ¿no ha experimentado el amor de Dios? Cuando es capaz de oír, ¿no ha experimentado el amor de Dios? Cuando es capaz de respirar y tiene aire y sale el sol, ¿no ha experimentado el amor de Dios? Sí, lo ha experimentado, solamente que no se da cuenta. Pero entonces no se trata de experimentar el amor de Dios. Se trata de obedecer la palabra de Dios, escrita y dejada en la iglesia, escrita por la iglesia y dejada en la iglesia, para ser interpretada en la iglesia, por la iglesia, y no por cualquiera que quiera robar la Biblia e interpretarla a su manera. Eso es lo que yo quiero mostrarle a usted. Entonces, Jesucristo nos dejó su doctrina, su enseñanza. ¿Por qué no lo hace? Porque estoy aferrado a esa iglesia, porque le debo a esa iglesia. Le debo. ¿Y a Cristo no le debes? Le debo a esa iglesia que me sacó del vicio. ¿Y a Cristo no le debe que te sacó de la muerte eterna? ¿A Cristo no le debe que le dejó la confesión para el perdón de los pecados? A quien ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados. ¿A Él no le debe eso? ¿A Cristo no le debe que dice que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día? ¿No le debe nada? ¿No debe hacer lo que Él manda? Entonces, es la cuestión de por qué no creerle a Cristo. Ya sé que crees en Cristo. Ya sé que le pides a Cristo. Ya sé que le oras a Cristo. De eso no se trata. Eso ya lo sé. La pregunta es, ¿por qué no le crees a Él? ¿Por qué no se da cuenta que Él fundó una iglesia? Y dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 36 y 37, que Él iba integrando a la iglesia todos los que se iban a salvar. ¿Por qué no lo crees? Sí. Entonces, es ver de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y yo para salvarme tengo que estar unido al cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza y Él viene a salvar la iglesia. ¿Por qué no te das cuenta de eso? Porque Pablo, cuando se dio cuenta, abandonó aquello. Pero yo creo, el mismo San Pablo, en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante, San Pablo dice, me alegra mucho que creas en el Evangelio, pero ojo, debes creerlo tal y como se lo hemos enseñado nosotros, porque si no, has creído en vano y te has perdido la salvación. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Palabra más, palabra menos, porque no lo estoy leyendo. Pero ahí está escrito. Porque usted puede decir, yo creo. Pablo dice, sí, te felicito porque crees en el Evangelio, pero debe darse cuenta si crees como nosotros se lo enseñamos. Porque si no, has creído mucho, pero en vano. Y si usted lee Gálatas capítulo 1, versículo 8, o desde el 6, si quiere, me sorprende que tan pronto se haya apartado de Cristo para seguir otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, es que hay personas que predican el evangelio de otra manera. Pero les advierto, aunque fuera un ángel del cielo, o viniéramos nosotros mismos a predicar el evangelio de otra manera, a como se lo hemos explicado, a como se le ha enseñado en la iglesia, eso significa a como se lo hemos explicado. Yo les digo, sean malditos. Se lo he dicho y ahora se lo repito. Si viniera un ángel del cielo o nosotros mismos a predicar el evangelio de otra manera, como se le ha enseñado a ustedes, sea maldito. ¿Por qué no cree eso? Y usted cree el evangelio distinto a como se ha enseñado 2000 años. ¿Por qué? Y la Biblia dice sea maldito. Gálatas 1, 8. ¿Dónde quedan esas palabras? Entonces, o eso no es palabra de Dios. Entonces necesitamos ver con claridad que hay falsos profetas, que hay gente que predica el evangelio. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo del 1 en adelante, dice Pablo, estoy celoso de ustedes y son celos de Dios. Sí, espero me aguanten esta tontería o estas locuras, pero es que estoy molesto porque vienen algunos a predicarle
otro Cristo y ustedes lo aceptan, otro espíritu y ustedes lo aceptan, otro evangelio y ustedes lo aceptan. Así como el diablo engañó a Eva, lo va a engañar a ustedes pervirtiéndole la mente. Eso está escrito, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Versículo 13, esos son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que sorprenderse porque el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. Así es que sus servidores se pueden disfrazar de agentes del bien, pero la perdición les espera. Que no está escrito, 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 1 al 15, lo puedes leer, a ver si es verdad o mentira. ¿Por qué no tomas en cuenta eso? Entonces, el problema sí, lo que usted decía hace rato, que a usted no le importa quién es falso y quién es verdadero. Ese sí es el problema. Y ahí está el detalle, digo, Cantinflas. Y por eso usted está creyendo errores, herejías. Repito, me alegra su experiencia de fe, su experiencia de Dios, su experiencia de amor, su experiencia de conversión, de dejando el pecado. Me alegra, pero me duele que no busque la verdad, que lo puede salvar. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Cuando no ama la verdad que lo puede salvar, entonces Dios permite que cualquier espíritu le haga creer firmemente, pero en mentiras, para que no se salven. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante. ¿Que no está escrito? Sí está escrito. No tengo la Biblia aquí. O si quiere lo tengo en el celular. Y si usted quiere se lo puedo mostrar con el celular. Si usted permite leerlo, o usted mismo lo lee, sería espectacular, para que se dé cuenta que no le estoy diciendo mentiras. Sí, yo entiendo. Todas las escrituras que tú estás diciendo, yo las leo. También es como la historia en Galatians, en Galatos. Cuando Pablo estaba predicando la palabra, y cuando arrepintió a Pedro porque él se estaba actuando diferente con las diferentes personas. Y el Pablo, nosotros ya no seguimos la ley, pero es por fe y por la gracia de Dios. En ese ejemplo también es como nosotros no somos falsos, somos con ustedes. Y ustedes tú dices, entonces si no vas a la católica, entonces vas al infierno, o vas para el otro lado, o eres falso. Yo no he dicho que va para el infierno, he dicho que es falso. Eso sí. Si yo soy falso, entonces yo como humano, como creyente, yo no creo que soy falso. ¿Por qué? En Corintios también dice que nosotros somos el templo, la iglesia. La iglesia no es un... No, eso no lo dice. Perdone, una cosa dice... No, ahí está el error. Perdón, eso no lo dice. Y usted no me pone capítulo y versículo. Y lo reto a usted cuando es evangélico. Eso no lo dice. Dice que somos el templo. No la iglesia. No confunda una cosa con la otra. Porque el templo es una cosa. El templo es el lugar, la capilla, 4 paredes, donde se reúne la iglesia. Sí. El templo no es la iglesia. El templo es el lugar donde se reúne y congrega la iglesia. No me confundan una cosa con la otra. Porque eso es el engaño, y por eso le digo que están engañados. Ese es el engaño. Y ningún protestante en el mundo me puede decir que el templo es la iglesia. Ninguno. El templo es el lugar donde se reúne la iglesia. A eso sí. Pero la iglesia no es el templo. Ok, entiendo. Entonces, si yo fuera falso, yo creo que Dios no me ha enseñado muchas cosas, lo que Él hace con su palabra. Le doy gracias a Dios por el libro de Juan, capítulo 14, porque habla del Espíritu Santo. Que en los tiempos cuando se va Jesús, que el Espíritu Santo los va a recordar de las Escrituras. ¿De va qué? Los va a recordar las Escrituras. ¿Escuchó lo que está diciendo? Sí. Va a recordar, no dice va a cambiar. Sí. Va a recordar. Recordar significa que ya se había predicado, sí, y va a seguir predicándose lo mismo, porque el Espíritu Santo se lo va a recordar. Mientras que los protestantes no le recuerdan, inventan, no recuerdan. Porque si usted mira todo lo que predicó San Lucas en el capítulo 1, los protestantes no lo predican. Todo lo que predicó San Lucas en el capítulo 1, los protestantes no lo creen. Y entonces no le recuerda. Usted dijo la palabra clave, y está escrito en Juan capítulo 14, versículo 16 y versículo 26. Le recuerda. Le recuerda significa no inventa nada nuevo, sino le recuerda lo que ya fue enseñado 2000 años. ¿Y por qué entonces a los protestantes no les recuerda eso, sino lo inventan? Ahí está el detalle. Sí, yo creo que nosotros no inventamos. Creemos en las Escrituras. Como si yo fuera falso, entonces me dice en Galatas también, las cosas de la carne nomás produce las cosas de la carne, y de las cosas del Espíritu hace cosas del Espíritu. Y yo como creyente, yo he mirado pues el fruto del Espíritu.
Entonces, ese fruto no da mentira, no da mentira. El Espíritu Santo es muy... puedes mirar cuál es el malo fruto y cuál es el bueno. Está escrito. Entonces, yo para decir, oh, yo soy falso, pero Dios está conmigo, me ama y me ha escuchado mis oraciones, y el Espíritu Santo me ha ¿cómo se llama? Enseñado las Escrituras, porque el diablo no me va a enseñar las Escrituras. ¿Cómo que no? Mateo capítulo 4, versículo 6. ¿Cómo me dice pero no en esa manera. Como el Espíritu Santo me va, ¿qué dice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo siempre me va a ir para atrás a Jesucristo, no en otras opiniones o otras creencias que, Mire, mucha gente que... Ok, le entiendo. Entonces yo creo que sí escucho el Espíritu Santo y Él sí me recuerda de su palabra. Si yo tengo esa relación con Dios, con el Espíritu Santo, ¿quién es una persona que diga que yo soy falso? Si Él me quiere y Él me ama y Él me enseña las Escrituras, como Dios dice que Él es de amor, paciente, me enseña las Escrituras, entonces yo no soy una persona que le diga a otra persona. Sí, hay a veces que hay unos creyentes o no creyentes, nomás de otra diferente religión, como yo he conocido muchas religiones y también he conocido amigos que sirven como la religión de Satanás, y pues ahí se mira todo, ¿no? Eso no, por ahí no es. Yo sé que a lo mejor la mentira y no creen en la palabra, y ellos creen en diferentes opiniones y diferentes cosas porque lo agarraron por YouTube o por familiares o por amigos. Pero yo no creo que soy falso. Si yo fuera falso, yo no creo que tenía mucho fruto del Espíritu. Muy bien, ahora escúcheme algo. Usted dice que usted no es falso porque Dios te ama y tal. Pregunto, ¿a quién no ama a Dios? Dios ama a todos, Dios es amor. Sí. Entonces todos pueden decir, ninguno es falso. Aquí no hay. Cuando Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas, Jesús estaba mintiendo. Porque el falso es Jesús, porque nadie es falso, porque Dios lo ama a todos. Y entonces, si yo siento que estoy amado por Dios, y si Dios me ama a mí, yo no soy falso. Entonces Jesucristo es el falso, porque Él dijo, cuídense de los falsos profetas. Entonces, si Jesucristo dice, cuida de los falsos profetas, no quiere decir que Dios no nos ame a todos. Dios ama a todos. Incluso hasta los falsos profetas, Dios los ama. Ahora, cuando dice cuídense, significa que hay personas que vienen a engañar y que vienen engañando. Entonces, ahí sí hay problemas. Sí. Entonces, usted me dice, que bueno, que usted los frutos, mire, Gálatas 5:19 no dice frutos de los que no son de la iglesia o frutos de los que son la iglesia verdadera, no señor. Ahí dice los frutos de la carne, es otra cosa. Y el versículo 22 dice los frutos del Espíritu, es otra cosa. No está hablando de que cuál es la iglesia de Cristo o cuál no es la iglesia de Cristo. Está hablando de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Está hablando cosas distintas, para usted saber diferenciar cuando usted está actuando según la carne y cuando está actuando según el Espíritu. Eso no quiere decir de que usted tenga la verdad o no tenga la verdad. Usted puede actuar un fruto del Espíritu aunque usted no tenga la verdad, porque el Espíritu sopla donde Él quiere. Ahora, la cuestión es lo mismo que usted me ha dicho y lo que usted no me ha entendido. Cuando yo le digo que es falso, no le estoy diciendo que usted no pueda experimentar los frutos del Espíritu, que Dios no lo pueda escuchar, que Dios no lo ame. No estoy diciendo eso. Cuando digo que es falso es cuando enseña cosas falsas que Jesucristo nos enseñó. Por ejemplo, que no hay que confesarse con un hombre, que hay que volver directamente con Dios en la pata de un palo. Eso es falso. Que Jesucristo no está en la hostia, que eso es pura mentira, que eso es un mero símbolo. Eso es falso. Que la iglesia católica no es la que Cristo fundó. Eso es falso. Que el Papa es la bestia. Eso es falso. Que no hay que bautizar a los niños. Eso es falso. Que no existe el purgatorio. Eso es falso. O sea, ahí es donde yo quiero mostrarle a usted que la falsedad no está en que usted no pueda sentir, pueda tener un fruto del Espíritu, claro que sí. La falsedad está en la doctrina que enseña, que por cierto, me parece que dentro de esos frutos del Espíritu, y si usted ve también los frutos de la carne, que me gustaría leerlo, solamente esa partecita para aclararle algunas cosas, usted podría ver que hay algunos detalles allí que a lo mejor usted no ha descubierto, pero que lo puedo mostrar con la Biblia, dentro de los frutos de la carne y dentro de los frutos del Espíritu, que es distinto a decir, estos son los frutos de la iglesia, esta es la iglesia de Cristo, usted mira esto. No, la iglesia, la iglesia de Cristo es distinto a decir, estos son los frutos de la iglesia, esta es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es distinto a decir, estos son los frutos de la iglesia, esta es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es distinto a decir, estos son los frutos de la iglesia, esta es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es distinto a decir, estos son los frutos de la iglesia, esta es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es distinto a decir, estos son los frutos de la iglesia, esta es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es distinto a decir, estos son los frutos de la iglesia, esta es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es distinto a decir, estos son los frutos de la iglesia, esta es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es distinto a decir, estos son los frutos de la iglesia, esta es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es distinto a decir, estos son los frutos de la iglesia,
de Cristo, lo que Él le encargó fue el Evangelio. Vayan, bauticen a toda criatura y enséñenle todo lo que yo les he enseñado a ustedes. No cualquier cosa, no lo que a usted le venga a la cabeza, sino lo que yo les he enseñado a ustedes. Ok, está bien. Voy a verle el fruto del Espíritu y los frutos de la carne para hacerle una acotación allí. Otra pregunta. ¿Tú crees que el Espíritu Santo está dentro de mí? Si eres bautizado, sí. Sí, soy bautizado. Listo. Entonces, ¿por qué me llama falso? Lee. Falso no significa que no tenga el Espíritu Santo, no sea templo, usted no sea templo del Espíritu Santo. Falso significa que usted puede enseñar mentira, eso es falso. Falso es cuando una persona dice 2 más 2 son 5, eso es falso. No estoy diciendo que no tenga el Espíritu, estoy diciendo que está equivocado. No estoy diciendo que no lo ame Dios, estoy diciendo que está enseñando cosas que no son. Falso es la persona que enseña cosas que no son. Y ahí es donde digo que ustedes son falsos, porque enseñan cosas que no son. Miren la fruta del Espíritu y la fruta de la carne, dice. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones. Y aquí viene la fruta de la carne: herejías. Mírenlo. Aquí lo tengo. Herejías. Versículo 20. De modo que cuando una persona enseña mentira, herejía, ¿qué es una herejía? Es un invento de hombre, eso se llama fruto de la carne. Entonces usted me puede decir, pero es que yo tengo fruto del Espíritu, pero también tiene fruto de la carne, herejías. Diciendo, por ejemplo, que Jesús no está en la hostia, que es un mero símbolo. O diciendo no hay que confesarse. O diciendo que María no es virgen. Son herejías. Y eso es fruto de la carne. Y eso está escrito, léalo para que vea. 5:20 de Gálatas. ¿Cómo no se da cuenta de eso? Entonces me viene a decir que es fruto del Espíritu la herejía. No. Fruto de la carne, la herejía. Decir cosas en contra de la fe, de lo que se ha enseñado a lo largo de 2000 años, es una herejía. Y eso es pecado. Y eso es fruto de la carne. Eso no es fruto del Espíritu. Sí. Entonces, yo creo que Dios sí me perdona mis pecados, porque yo lo he pedido. Porque en 1 de Juan, capítulo 5, en los últimos versos, dice que podemos entrar en el trono de gracia con ánimo, porque Él los va a perdonar. Entonces, yo creo que sí estoy perdonado por mis pecados. Se lo leo, No. ya va, se lo leo, porque a usted se lo enseñaron mal. Se lo leo, yo también me lo sé. Primera de Juan, capítulo... No, se lo leo, porque si no, la gente va a pensar de que usted tiene la verdad. Primera de Juan, capítulo 1, 5. Dice, se lo leo. Usted solamente me lee el pedacito donde dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero usted no ha leído el anterior, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, eso es lo que usted no ha entendido. Sí. Si confesamos nuestro pecado, Él es justo y fiel para perdonarnos. Sí. ¿Quién? Él, ¿verdad? Sí, pero ¿qué dice? Él, ¿Qué tiene que Dios. hacer? Él. ¿Usted se confiesa? A Él. Perdón, ¿usted se confiesa? No, dice, no dice a Él. Dice, si confesamos nuestro pecado. A Él no tenemos que confesárselo, porque Él ya lo sabe, o no lo sabe Él. No, sí lo sabe. Entonces, ¿para qué lo confesamos si Él lo sabe? Porque A lo que Él lo que escuchar. tenemos que arrepentirnos. Si nos arrepentimos, Él nos perdona. Pero aquí también habla de la confesión. Y la confesión, si usted quiere ver que no es con Él, sino que es con un hombre, está en Marcos capítulo 1, versículo 4. Y se lo leo. Marcos capítulo 1, versículo 4. La confesión no es directamente con Él, es con un hombre. Marcos 1, 4. Bautizaba a Juan, no es Jesús, no es Dios. Juan, un hombre, en el desierto. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Cómo? ¿Cómo se le perdonaron los pecados? Salían a Él toda la provincia de Judea y toda la de Jerusalén y eran bautizados por Él en el río Jordán, confesando sus pecados. Que no está en la Biblia. Entonces, por eso le digo que es mentiroso, porque no, lo que enseña no está en la Biblia. Mientras que yo le puedo mostrar lo que sí está en la Biblia. Yeah. Confesaban sus pecados. Okay. Ahí en James chapter 5, ¿Ah? Santiago Ajá. 5:13, dice, cualquier uno de ustedes están sufriendo, que ore. A uno de ustedes están llenos de alegría, que cante canciones. Hay unos que están enfermos, que llame a los ancianos para que oren sobre ellos. El versículo 16, confiesa tus ¿cómo se llama? Pecado. A ver si es con Dios directamente. Confiesa tus pecados con cada uno. Entonces no con Dios, con un Con hombre. cada uno. Con un hombre pecador igual que usted. Con cada uno. ¿Se da cuenta que sí lo dice? Sí, Dice, con cada uno. Entonces, eso, cuando yo leo eso, yo, como nosotros, hay como si ahorita, si, por ejemplo,
si yo le hago como algo a mi hermano que lo ofende, Ajá. lo ofende, hey, ¿sabes qué? Porque me dijiste esto, me ofendí. Entonces, ok, yo te ofendí, perdóname porque yo te ofendí en esa manera. Ajá. Y, perdóname por ese pecado que te cometí a ti. Ajá. Y ahí está el perdón. Ah, ya entendí. Ahí está el perdón. Pero también podemos ir a Cristo, a orar a Cristo, porque en todas las escrituras de Hechos, también en primero de cada, ¿cómo se llama? Letras de Pablo, él ora a Dios. Él ora a Dios. También cuando Pedro estaba encerrado, la gente, la iglesia estaba orando a Dios para que él se salga y que él se salga. Entonces, si la gente puede orar a Dios, eso no es un problema. Sí, Entonces, pero usted está confundiendo, perdóneme, sí. pero tengo que aclararle. Usted está confundiendo la oración con la confesión. Y usted está confundiendo el perdón de las ofensas a mi hermano con la confesión. Yo le puedo mostrar que una cosa es la oración y otra cosa es la confesión. Le puedo mostrar que una cosa es el perdón de las ofensas a mi hermano que me ofende y otra cosa es el perdón de los pecados que un hombre Dios le dio poder para perdonar los pecados. Entonces, si usted me quiere entender, yo se lo voy a explicar. Mire, en el perdón de las ofensas, para que usted entienda, el perdón de las ofensas, dice la Biblia, aquí así, para que me entienda, ¿dónde lo engañaron? ¿Dónde está el engaño? El engaño está aquí. A usted le hicieron creer que el perdón de las ofensas era el perdón de los pecados con la confesión. Era lo mismo. Y te voy a explicar que no. Y ahorita usted me muestra lo que sea. Mira, la Biblia dice que sí. Perdona y serás perdonado. Pregunto, si yo lo perdono a usted, ¿quién es el beneficiario quién sale beneficiado? ¿Quién sale ganando? Si yo lo perdono. Perdona y serás perdonado. Si yo lo perdono a usted, ¿quién es el beneficiario? ¿Quién gana? ¿Usted o yo? Todos. Porque... No. Según la Biblia, sí. Perdona y tú serás perdonado. ¿Quién sale ganando ahí? Según lo que te acaba de decir. ¿Quién es el beneficiario? ¿Para qué tengo que perdonar la ofensa? Porque te dolió. No me entiende. Hay uno que se beneficia, o sea, voy a recibir un beneficio. ¿Quién va a recibir el beneficio? ¿Usted o yo? Perdona. Yo pienso así que los dos, porque... No, sí, pero yo sé que los dos, porque bueno, el beneficio, póngalo mejor claro. ¿Quién va a recibir el beneficio del perdón de Dios? ¿Usted o yo? Porque dice, perdona y serás perdonado. Porque con la vara que midas, serás medido. Pregunto, sí. ¿Quién se gana el beneficio? Si yo lo perdono a usted, ¿quién se gana el beneficio de ser perdonado por Dios? ¿Usted o yo? Los dos, porque somos los mismos. No, pero no, lo que dice la Biblia, no lo que diga usted. Sí. Perdona y serás perdonado. Lo que dice la Biblia. No lo que diga usted, lo que diga la Biblia. Perdonas y tú serás perdonado. ¿Quién es el beneficiario del perdón de Dios? Sí, pues el que perdona. El que perdona, listo. Sí. Entonces yo en este caso yo soy el que perdono. Yo lo perdono a usted. Entonces yo me beneficio. Recibo un beneficio del cielo. Dios me perdona a mí. Porque con la vara que mida, seré medido. ¿Me captó o no me captó? Sí. ¿Me captó? Lo repito. Yo quiero para que ustedes vean la diferencia entre el perdón de las ofensas y el perdón de los pecados. En el perdón de las ofensas que usted me sacó a Santiago, el perdón de las ofensas que le dieron a usted los evangélicos, usted me está diciendo que es esto: perdona y serás perdonado. Pero yo quiero que usted observe, y ahorita lee si quiere, pero observe solamente, si lo cree bien, si no lo cree también, pero al menos me preste atención. Si yo perdono, el beneficiario soy yo. Yo lo perdono a usted, el beneficiario no es usted, el beneficiario soy yo. Como yo os perdono, seré perdonado. Perdona nuestra ofensa como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, el beneficiario soy yo. Por eso perdono. Perdón de la ofensa. Pero en Juan 20:23 no me habla de eso. Me habla de otro perdón. Mírenlo. Juan 20:23. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes ustedes perdonen los pecados, o remitieres, que es perdonar los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Pregunto, ¿quién es el beneficiario? ¿Quién es el beneficiario? A quienes ustedes perdonen los pecados. Aquí dice que el beneficiario no soy yo. Si yo perdono los pecados como sacerdote, yo no soy el beneficiario. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. El beneficiario es el otro. En el de las ofensas, el beneficiario soy yo. Perdono para que Dios me perdone como yo perdoné a mi hermano. En la confesión no. Perdone a quien ustedes perdonen los pecados, a esa persona le quedará perdonado. O sea, el beneficiario es el otro. Sí. Entonces,
para que usted vea la diferencia entre el sacramento de la confesión, donde el beneficiario es la otra persona, el sacerdote solamente está administrando la misericordia de Dios, y luego, en el perdón de la ofensa, el beneficiario no es el sacerdote, perdón, no es el otro, es la persona que perdona. Como yo perdono, Dios me perdona. En el sacramento de la confesión no. Yo perdono no para que Dios me perdone a mí, sino para que Dios le perdone al otro. Es el sacramento de la confesión. Queridos hermanos, dejen en su comentario qué le pareció este debate en esta camioneta, qué le pareció la expresión del sacerdote Luis Toro, la explicación y qué le pareció, qué opinan de lo que dijo este hombre sobre la iglesia, el templo de Dios. Dejen su comentario, su opinión, qué piensan.